Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de la red. Espero que estén teniendo un día estupendo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, les aseguro, nos va a dejar a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Porque hay, amigos, la vida real, especialmente cuando se trata de historias que amamos, a veces nos sorprende más que la ficción. Y hoy, vamos a desgranar una situación que ha puesto los pelos de punta a muchos de ustedes, y con toda la razón. Hablamos de esa tensión palpable, de ese momento en que las cosas explotan y las ilusiones se hacen añicos. Sí, sé que muchos están pensando en lo mismo, la situación entre Guldem y Demet, y la pregunta que flota en el aire: ¿qué pasa con Can? No se hagan ilusiones. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este torbellino de emociones y drama, les recuerdo algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras, porque créanme, con lo que se viene no querrán quedarse afuera. Vamos a hablar de esa tensión en el aire, ¿verdad? Esa que se siente, que se percibe, que casi puedes tocar. Y en el centro de todo esto, tenemos a dos mujeres, Guldem y Demet, en un choque que parece inevitable. Y no es para menos. Cuando las expectativas, los sentimientos y las lealtades chocan de frente, es normal que las cosas se pongan de explosivas. Guldem, a quien hemos visto en pantalla como una persona fuerte, con carácter, parece que ha llegado a su límite. Y cuando Guldem llega a su límite, bueno, sabemos que no se anda con rodeos. La vemos explotar, y no es una explosión de rabia ciega, sino más bien una explosión de frustración acumulada, de verdades que salen a la luz, de un cansancio que se hace insostenible. ¿Y el blanco de esa explosión, quién creen que es? Efectivamente, Demet. Ahora, para entender esta explosión, necesitamos retroceder un poco, ¿no creen? Las dinámicas entre estos personajes no son simples. Hay capas y capas de historia, de relaciones, de malentendidos y, seamos honestos, de juegos de poder. Demet, por su parte, ha sido un personaje que ha navegado las aguas con una habilidad que a veces exaspera, a veces admira. Ha tenido sus momentos de fortaleza, pero también sus flaquezas, y parece que en esta ocasión, sus acciones o su forma de actuar han sido la gota que colmó el vaso para Guldem. Cuando decimos que Guldem explota, no estamos hablando de un grito pasajero. Estamos hablando de un punto de inflexión. Es el momento en que la paciencia se agota, en que las palabras que se han guardado por tanto tiempo encuentran su salida, y es probable que esas palabras sean duras, directas y que duelan. Quizás Guldem siente que Demet ha jugado con sus sentimientos, o con los sentimientos de alguien más. Quizás siente que Demet ha sido desleal, o que ha tomado decisiones que han perjudicado a quienes ella protege o valora. Sea cual sea la razón específica, la explosión de Guldem es un reflejo de una situación insostenible, de un desahogo necesario, aunque doloroso. Y en medio de todo este fuego cruzado, hay un nombre que resuena con fuerza, un nombre que representa una esperanza, una ilusión para muchos de nosotros que seguimos estas historias. Can. Hay Can, del centro de muchas miradas, el objeto de muchos deseos y, lamentablemente, la causa de muchas decepciones. Porque mientras Guldem y Demet están enfrascadas en su conflicto, la sombra de Can se cierne sobre ellas. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué papel juega Can en todo esto? ¿Está él al tanto de la magnitud de la tensión? ¿Está siendo manipulado? ¿O está siendo la causa directa de este conflicto? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y donde debemos ser cautelosos. Muchos de ustedes, y lo entiendo perfectamente, tienen una fuerte conexión con la idea de Can y alguna de estas mujeres, o incluso con la posibilidad de un futuro juntos. La esperanza es hermosa, y seguirla es parte de la magia de ver estas historias. Sin embargo, y aquí viene la parte difícil, a veces debemos mirar la realidad de lo que se nos presenta en pantalla, y aceptar que las cosas no siempre van a ir por el camino que nosotros, como espectadores, desearíamos. Y cuando hablamos de Guldem explotando contra Demet, y de Can en medio, debemos poner los pies en la tierra y decir: sin rodeos, no se hagan ilusiones. ¿Por qué digo esto? Porque la explosión de Guldem contra Demet, y la forma en que se desarrolla, nos da pistas muy importantes sobre la dirección que están tomando las cosas. Si Guldem llega a ese punto de quiebre, significa que la situación con Demet ha escalado a un nivel que ya no es tolerable para ella. Y en ese escenario, las posibilidades de que Can,
o una relación con él, se resuelvan de la manera idealizada que muchos esperan, se vuelven cada vez más remotas. Piensen en esto, cuando una persona llega a un punto de tal frustración y decepción, como parece ser el caso de Guldem, las decisiones que toma a partir de ahí suelen estar marcadas por esa experiencia. La explosión no es un simple arranque, es una manifestación de un sentir profundo. Y si ese sentir está dirigido hacia Demet, y tiene que ver con Khan, es muy probable que las acciones de Guldem busquen protegerse a sí misma, o a otros, de un daño mayor. Y eso, amigas y amigos, a menudo implica cerrar puertas, no abrirlas. Además, no olvidemos la complejidad del personaje de Khan. A lo largo de la historia, ¿ha demostrado Khan ser una figura sobre la que se puedan construir ilusiones sólidas? ¿O ha sido más bien un catalizador de situaciones, alguien que, a pesar de sus buenas intenciones, a veces se encuentra en medio de dinámicas complicadas? La ilusión es poderosa, sí, pero la realidad, la que nos muestran los guionistas y los actores con su trabajo, es la que debemos considerar. Y si vemos a Guldem en un estado de efervescencia emocional, desahogándose contra Demet, es difícil imaginar que el resultado final sea un felices para siempre fácil y directo con Khan, al menos no en el corto plazo. Y quizás no de la forma que algunos esperan. Podríamos especular infinitamente sobre las razones exactas de la explosión de Guldem. ¿Se trata de un secreto revelado? ¿De una traición descubierta? ¿De una manipulación que finalmente ha sido desenmascarada? Lo que sí parece claro es que Demet ha hecho algo, o ha estado haciendo algo, que Guldem no puede ignorar ni perdonar fácilmente. Y en esa ecuación, Khan es una pieza fundamental, pero quizás no de la manera romántica que muchos anhelan. La tensión en el aire es real. La vemos cuando las miradas se cruzan, cuando las palabras se vuelven afiladas, cuando los silencios se cargan de significado. Y en este caso particular, la explosión de Guldem contra Demet es el punto culminante de esa tensión. Es la liberación de una presión que se ha ido acumulando, y el resultado de esa liberación probablemente reconfigurará las relaciones y las expectativas. ¿Qué significa esto para Khan? Significa que su situación se vuelve aún más delicada. Si Guldem está tan afectada, y su frustración es tan grande, es probable que sus acciones futuras estén guiadas por un deseo de evitar más dolor o decepción. Y si Khan ha sido, directa o indirectamente, parte de esa decepción, es posible que Guldem tome distancia, o que busque una solución que no lo incluya de la manera que algunos esperan. Por otro lado, las ilusiones son algo que nosotros, como audiencia, creamos. Nos aferramos a la esperanza de que los personajes que queremos ver juntos lo hagan. Pero a veces, la trama nos lleva por caminos inesperados, y lo que buscamos no es lo que se nos ofrece. La belleza de estas historias está en su imprevisibilidad, en cómo nos hacen sentir, en cómo nos conectan con las emociones de los personajes. Y en este momento, la emoción predominante parece ser la decepción, la frustración y, sí, la tensión. Así que mientras vemos a Guldem desatar su furia, y a Demet quizás en una posición defensiva o tratando de controlar la situación, es hora de que todos nosotros, los espectadores, también analicemos lo que estamos viendo y lo que estamos esperando. Las ilusiones, por más dulces que sean, pueden cegarnos ante la realidad de la narrativa. Y la realidad, en este preciso instante, parece apuntar a que las cosas con Khan no se resolverán tan fácilmente como desearíamos. Puede que haya un camino para él, pero quizás no sea el camino que muchos tienen en mente. Es importante recordar que los personajes, como las personas reales, cometen errores, tienen motivaciones complejas y toman decisiones que a veces nos sorprenden. Y la explosión de Guldem es una de esas decisiones, una reacción a algo que la ha afectado profundamente. Y ese algo muy probablemente tiene a Khan en el centro de la discordia, aunque no necesariamente de la forma que esperamos. En resumen, amigos míos, hemos presenciado un momento crucial. La tensión ha alcanzado su punto álgido con la explosión de Guldem contra Demet. Hemos intentado desgranar las posibles razones detrás de esta catarsis emocional, y hemos reflexionado sobre el papel de Khan en todo este entramado. Y la conclusión, por más que nos duela admitirlo, es que debemos ser cautelosos con nuestras expectativas. Las ilusiones son hermosas, pero la realidad de la historia a menudo nos presenta un camino diferente. Guldem ha explotado, y esa explosión probablemente redefine el terreno de juego para todos, especialmente en lo que respecta a Khan. Gracias de corazón por acompañarme en esta profunda reflexión. Ha sido un placer desgranar este tema tan apasionante con ustedes.
Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen otras teorías sobre la explosión de Gulden? ¿Y qué esperan para Khan? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, todo es bienvenido. Los leo con muchísima atención. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho pensar, o simplemente han disfrutado de la conversación, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también siguen estas historias y que quizás necesiten una dosis de realidad, o simplemente disfruten de un buen debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta comunidad que crece día a día. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos muy pronto con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás con nuevas explosiones. Hasta la próxima, mis queridos.